Vamos a hacer el dibujo de una pieza bastante extraña. Extraña quiere decir que tiene vistas muy diferentes, que parecen incluso de piezas distintas. Entonces tenemos un cuadrado en planta, un cuadrado en alzado. Entonces cogemos aquí la planta y hacemos centro aquí, hacemos un arco con líneas discontinuas. Aquí hacemos lo mismo, pero el centro lo cogemos aquí, un arco tangente de vértice a vértice. Ahora hacemos aquí centro y con el mismo radio hacemos otro arco, esta vez con línea fina, con línea continua. Y aquí exactamente igual, ahora centro aquí y hacemos ese arco con el mismo radio, que es el lado del cuadrado. Bueno, nos acercamos un poco, tenemos ahí la planta y el alzado de una figura. Se trata de hacer el perfil y la perspectiva. Bueno, para comprobar lo extraña que resulta esta pieza, vamos a hacer el perfil para facilitar un poco las cosas. Dibujamos el plano de separación de los dos planos verticales, proyectamos estas dimensiones, hacemos centro aquí mediante un giro, pasamos las medidas para obtener aquí el nuevo cuadrado en el perfil. Con la misma altura. Y ahora hacemos exactamente esta misma vista aquí, centro aquí, un arco, tangente, en este punto y en este, estas dos rectas, y luego centro aquí, y otro arco también tangente a estas dos. Bueno, tenemos esas formas lenticulares, vemos que el perfil es exacto a la planta, y ahora nos falta un detalle, simplemente dibujar una elipse aquí, que calcularemos luego cómo es. Prácticamente, según esta vista, es una elipse, y digo prácticamente porque por cuestiones milimétricas no es tangente, pero bueno, casi llega hasta el extremo. A nivel de dibujo se percibe como tangente. Entonces hacemos una elipse igual en todas las vistas, y lo mismo aquí, que es casi tangente, de hecho en el dibujo se percibe como tangente. Bueno, lo que sí sabemos es que es una elipse. Bueno, para facilitar las cosas damos otra vista en planta, podría ser por ejemplo esta, y vamos a dar una tercera. Nos alejamos un poco, vamos a dar tres posibles casos. Cogemos la misma figura, cogemos también los perfiles, y ahora simplemente dibujamos un hexágono. Sabemos cómo se hace un hexágono inscrito en una circunferencia, pero bueno, ya directamente dibujamos el hexágono regular. Y ahora dentro de este hexágono, desde aquí hasta aquí, hacemos un arco elíptico. Nos acercamos un poco. Bueno, hacemos otro arco elíptico también de aquí a aquí y otro de aquí a aquí. Bueno, estos dos puntos están alineados a una vertical porque parece que está algo torcida la pieza. Bueno, tenemos esa forma y ahora dibujamos una circunferencia que ya calcularemos el tamaño que tiene. Y ahora dibujamos otra forma igual que esta, parecida a una leva. Pues desde aquí, hasta aquí y hasta aquí. Son los tres arcos discontinuos, también elípticos. Bueno, si dibujamos, proyectamos esto. Si dibujamos el alzado, nos acercamos un poco. Tenemos, vamos a dibujarlo, por ejemplo, apoyado aquí. Tenemos un arco que viene de aquí a aquí. Arco también elíptico. Luego tenemos aquí un punto, que es en realidad la intersección de las dos tangentes, por este punto a la curva y por ese punto a la curva. O sea, tenemos este saliente que se va a corresponder en realidad con este punto, y ahora tenemos a la misma altura aquí otros dos puntos.
Bueno, pues hacemos también una curva que venga por aquí elíptica y otra también elíptica por aquí. Bajamos una vertical, aquí otra vertical y por debajo hacemos la simétrica de esta. Este vértice lo unimos con esto mediante una curva aquí discontinua hasta aquí continua y a partir de aquí discontinua. Bueno, tenemos también esta curva por detrás, que es la continuación de esta. Tenemos también aquí una curva discontinua y aquí otra discontinua que se corta con la anterior según una línea recta. Como podemos ver, parece bastante complicada esa vista. Bueno, si hacemos una última aquí, al proyectar cada uno de los puntos del hexágono como si fuera una tuerca, haciendo centro aquí hacemos un arco, otro arco, otro arco y otro arco. Levantamos verticales y bueno, para facilitar un poco la comprensión de la pieza, pues simplemente decimos que esto, aquí podemos dibujar esto en un cubo, de manera que esta es la cara superior, entonces la cara inferior quedará por aquí, este es el cuadrado que contiene este arco, y por aquí una paralela a esta, y aquí una paralela también a esta, con lo cual este es el cubo que inscribe esta figura. Vemos que en esta cara hay un arco, en esta hay otro arco y en esta hay otro. Bueno, aquí lo mismo, si quisiéramos podríamos hacer el cubo por aquí. Entonces vemos que en esta cara tenemos un arco, en esta cara otro arco y en esta cara otro arco. Y por detrás pues lo mismo, pero invertido, o sea que el arco estaría hacia aquí, por tanto al girar este arco con este eje de giro, con el vertical, vemos que produce ese hueco. Por detrás lo mismo y la intersección de los dos huecos es esa circunferencia. Bueno, según eso, entonces tenemos un cubo según esta proyección. Entonces ahora podríamos dibujarlo también aquí a partir de este punto, que es el que corresponde aquí a este extremo. Dibujar, vamos a hacer primero la proyección del cubo. Vemos que esto va a venir en la parte más alta del cubo por el centro. Eso quiere decir que el cubo va a llegar hasta aquí. Bueno, tenemos también que esto va a llegar hasta aquí. Por tanto, esta va a ser la forma del cubo. El cubo visto según esa proyección. Bueno, entonces tenemos la figura, vendrá una línea por aquí, otra por aquí. Aquí el arco elíptico, porque es la proyección de una circunferencia, y aquí el otro arco elíptico, que sale tangente de aquí, sale de aquí tangente, aquí también. Bueno, por último tenemos aquí una línea recta que va a corresponder a esta. Entonces, hacemos aquí una pequeña línea discontinua y luego a partir de cierto punto aquí, o sea que se hace el contorno de una superficie esférica. Bueno, pues lo azul realmente es lo que pertenece a la pieza, esta línea también. Bueno, vamos a hacer una última vista también muy diferente. Insistimos, aquí está lo extraño de la pieza, esta pieza es la misma que esta. Esta tiene estas tres vistas tan extrañas, esta tiene las tres prácticamente iguales. Y vamos a hacer una también bastante diferenciada. Bueno, partimos otra vez, por ejemplo, del cubo. Ahora ya sabemos que se inscribe en un cubo. Entonces partimos de esta vista, hacemos la línea vertical y decimos, bueno, por ejemplo, vamos a colocarla aquí también. Entonces tenemos aquí el cubo. Sabemos que si proyectamos, nos alejamos un poco, si proyectamos aquí un cuadrado correspondiente a la cara superior del cubo, al proyectar este cuadrado tenemos aquí esta arista, aquí tenemos esta y aquí esta. En realidad esta es la planta y alzado de un cubo. Y según esta posición puedo colocar el cubo de manera que la diagonal principal me quede vertical, que es un poco lo que estamos haciendo aquí.
Entonces tenemos el cuadrado que se proyecta mediante esta arista, esta y esta. O sea, esto sería la línea de tierra en el sistema diédrico. Entonces, una vez que tengo esto, también proyecto aquí, por ejemplo, que venga hasta aquí y que venga hasta aquí. Sabemos también que estos dos puntos quedan por aquí y estos dos quedan por aquí y este queda por aquí, sobre la vertical. Bueno, sabemos también que en realidad este punto corresponde a este y que la anchura esta de aquí a aquí es la que hay que poner aquí. Entonces hacemos ya esa vista del cubo, bajamos verticales y hacemos esto. Bueno, entonces tenemos aquí estas dos y aquí esta que viene hasta aquí. Tenemos ya el cubo según esta posición. Entonces las alturas nos las da este perfil, mientras que la anchura pues está en verdadera medida y es en realidad la diagonal del cuadrado, es esto. Bueno, tenemos ahí el cubo. Entonces ahora la posición, vamos a hacer también aquí la planta, vamos a ponerla aquí pues un poco más abajo. Como está aquí habría que ponerla aquí ya que este punto viene a partir de aquí. Bueno, pues es igual, lo ponemos, pasa que así no se va a entender nada. Bueno, esto habría que alejarlo, nada más que eso. Entonces lo que vamos a hacer es esta línea la ponemos aquí. Y vamos a hacer que la línea de tierra venga por aquí. Entonces, según eso, tenemos que este punto, al girarlo, vamos a hacer entonces, en vez de venir por aquí la línea de tierra, la ponemos aquí abajo, entonces ya no hay problema. Este punto cae aquí, este punto cae aquí, este cae aquí, este coincide, este viene por aquí y este último viene a parar aquí. Bueno, tenemos entonces esos 6 puntos. Bueno, haciendo también las líneas estas, vemos que han quedado un poco largos, pero bueno, esta dimensión tendría que ser igual que esta, vamos a ponerle algo más pequeña. Entonces proyectamos esto y tenemos aquí también la proyección del cubo. Bueno, pues simplemente este vértice corresponde aquí a este punto, este de aquí por el centro. Tenemos luego estos dos corresponden exactamente a esto, a este de aquí. Tenemos este de aquí, por tanto tenemos ya la cara cuadrada, que aparece como un rombo según esta proyección en planta. Hacemos la vertical, 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 y este punto que viene a parar hasta aquí. Bueno, y también hasta aquí. Bueno, tenemos ahí el cubo ya, de manera que los dos vértices inciden en la vertical. Bueno, pues según eso, ahora tenemos, según la pieza, cogemos esta cara y hacemos este arco. Mientras que en esta cara adyacente hacemos este arco también tangente a estas dos líneas. Entonces tenemos este arco y este, ambos tangentes. Bueno, tenemos también que por detrás, vamos a hacer el cubo por detrás, vendrá hasta aquí, la cara de atrás y hasta aquí. Entonces tenemos esta cara que también viene tangente. Y tenemos la cara superior que también viene aquí tangente a esta línea y a esta. Entonces tenemos esta forma que entra, esta también. Y ahora el interior, la circunferencia esta, pues que va a venir por aquí. A ver, aquí va a quedar una forma de Legniscata, aunque no lo sea, vamos. Y aquí la curva elíptica de la circunferencia. Bueno, como vemos, otra vez pasa lo mismo, una planta, otra planta y otra planta radicalmente distintas, y sin embargo son todas de la misma pieza.
Bueno, vamos a terminar aquí las discontinuas, igual que las hicimos aquí también. Entonces tenemos que esto vendrá por aquí hasta el final, tangente. Esta línea continuará por detrás, discontinua. Esta continuará también por detrás. Esta curva vendrá por aquí, tangente aquí, que será la simétrica de esta, pero esta es discontinua, igual que esta es discontinua y esta es continua. Y luego tenemos la curva elíptica y su simétrica aquí respecto a este eje. Bueno, la figura está completa. Nos acercamos un poco. Vamos a hacer entonces las vistas que corresponden a esto. Tenemos este arco. Tenemos ahora este arco por aquí detrás. También tangente aquí, tangente aquí. Y bueno, tenemos también este arco aquí. Entonces, para entender la pieza, ¿cómo se construye? Pues si yo simplemente cojo un cubo sólido y le hago aquí, cojo por ejemplo una cuchilla que tenga esta forma y la giro en torno a este eje de revolución, pues me provoca ahí un hueco esférico. El hueco esférico hace que se vea detrás, porque aquí hago lo mismo, cojo este arco y hago también otro hueco hacia ese lado. Entonces la intersección de los dos huecos pues me genera aquí, vamos a hacer primero la curva también tangente. Vamos a imaginar la cara por detrás, viene por aquí y por aquí. Entonces la curva saldrá tangente y hará esto. Entonces tengo aquí la curva elíptica de intersección de ambos huecos esféricos. Ahora veremos también cómo se calcula. Tenemos por último la curva esta que viene por detrás y hace algo así. Bueno, esa sería la pieza completa. Lo que pasa que luego, claro, esta curva continúa por aquí, esta continúa por debajo, esto continúa hacia aquí, esto continúa hacia ahí, ya que en realidad igual que existe esta forma, pues también existe por aquí detrás. Bueno, aquí apenas se vería. Bueno, tenemos entonces esta curva, tenemos la de aquí, tenemos esta, estaría completa. Bueno, por último, aquí la dibujamos al completo y tenemos un arco aquí. Al girar este arco respecto a este eje de giro, ahora es este eje, lógicamente provoca ahí un hueco y esta curva de circunferencia que se transforma en esta vista en elipse viene a parar aquí, con lo cual sería también otro trozo de elipse coincidente con esta en una misma vista elíptica. Bueno, lógicamente también nos queda aquí detrás el hueco de circunferencia y para hacer las discontinuas pues sería esto mismo por detrás, pero el arco vendría por aquí, esto por aquí, y esta línea existiría obviamente. Bueno, tenemos ahí las tres vistas, nos alejamos y vamos a intuir un poco mejor la pieza. Bueno, pues simplemente el procedimiento es, tengo un cubo y lo único que le hago al cubo es considerar que, como vemos aquí, en realidad aquí hay una curva y respecto a este eje de giro, esta curva que es una circunferencia con centro aquí, la giro de manera que viene por aquí vaciándome todo este trozo de la pieza, con lo cual tengo el cubo menos este detalle esférico, menos ese octavo de esfera que es esto. Si hago lo mismo del otro lado, entonces en el momento en que coja el arco, por ejemplo, por aquí y haga el arco, el giro hacia aquí, pues esto va a cortar aquí según una circunferencia. Bueno, pues esa es la figura. Y obviamente bajo esta representación vamos a intentar sombrearla para que se perciba mejor. Bueno, tendríamos aquí el hueco esférico, todo por aquí.
Mientras que esto sería una cara, esto sería otra. Lo mismo aquí. La forma plana y aquí el hueco esférico. Aquí exactamente igual. Tenemos el hueco que viene por aquí. Y luego estas tres caras, que son las que se ven. Esta cara superior, esta y esta. Mientras que aquí podríamos, por ejemplo, oscurecer esto, que es la superficie curva, el trozo de esfera que se ve. Y, bueno, esto también se entendería que de ahí el trozo curvo y aquí las formas planas. Bueno, ¿cómo obtener exactamente el radio de la circunferencia? Pues, como tenemos que esta arista está en el perfil en verdadera medida, esta es la medida real de la esfera cuyo centro es este. Entonces lo único que tengo que hacer es una esfera que tenga este radio. Entonces la intersección de la esfera que tiene este radio. Bueno, aquí sí que en realidad este punto y este es tal que en realidad el vértice del cubo tiene que estar alineado, o sea que en realidad el punto este viene aquí, sería más así. Es fácil equivocarse en esto, o sea, este es el vértice, ya que dijimos que los dos puntos están alineados. Entonces por eso ahora hacemos centro aquí, hacemos la otra esfera y la intersección de las dos esferas nos produce este diámetro que es el de la circunferencia. Aquí, por ejemplo, este detalle lo hemos tenido en cuenta y se ha resuelto bien. O sea, simplemente este punto y este están alineados en una vertical. Por eso el cubo tiene aquí los dos vértices coincidentes, este y el de abajo. Y por eso aquí es una circunferencia. Porque en realidad cuando dos esferas, las vamos a dibujar aquí, son tales que, aunque tengan distinto tamaño, los centros están alineados en una vertical, entonces la curva de intersección de ambas esferas se proyecta siempre según una circunferencia. Ya que en realidad pues esa recta es perpendicular a la circunferencia de intersección, que es en realidad siempre la intersección de dos esferas, a no ser que sean tangentes, entonces tienen un punto de contacto. Pero en el caso de que se corten en una circunferencia, pues tenemos que esa circunferencia, si es paralela al plano del suelo donde se proyecta, o el plano horizontal, como pasa aquí, porque el eje que pasa por los centros es ortogonal al plano horizontal, esa circunferencia se proyecta en verdadera forma, como aquí. Bueno, vamos por último a hacer un cambio de plano para que se perciba un poco mejor. Si quisiéramos sombrear también esto, nos acercamos un poco, es lo mismo. Con sombrear uno llega porque las tres son iguales, aunque con distinta orientación. Tenemos aquí la forma curva esférica y el hueco. Lo mismo podríamos hacer por aquí. Bueno, pues esa sería una interpretación más fácil de intuir en el espacio, sombreando un poco y marcando las líneas. Bueno, decíamos que era una figura extraña porque realmente las vistas eran muy distintas, parecen piezas distintas, pero son la misma. Y vamos a hacer un cambio de plano, entonces nos acercamos, por ejemplo, a esta vista y decimos, vamos a proyectarla según esta dirección. Entonces nos alejamos un poco. Tenemos esta altura, en realidad ya sabemos la distancia, este es el alejamiento, que es la distancia desde la pieza hasta el plano vertical. Entonces vamos a coger, por ejemplo, esta longitud, a esto la llamaremos A, a esto la llamaremos B, a esta distancia. Marcamos nueva línea de tierra y proyectamos. Obviamente, como esto es un cubo, mire desde donde se mire, al proyectar las líneas ortogonalmente sobre la línea de tierra, tenemos entonces, cogemos esta misma dimensión, el lado, lo colocamos aquí y tenemos ya el cubo según esa proyección.
Bueno, este sería el cubo, lo que pasa es que la figura era un cubo, pero dejó de serla en el momento en que le hicimos esas transformaciones. ¿Qué transformación? Pues simplemente le hicimos aquí un arco, y este arco tangente en estos puntos a los dos lados lo giramos respecto a este eje de giro, provocando aquí otro arco. Con lo cual esta línea ya desaparece. Y hacemos lo mismo del otro lado, o sea, el arco por detrás, que se gira y viene su simétrico hacia aquí. Bueno, por tanto, la intersección del arco de atrás y el de adelante produce ese hueco esférico, y la intersección de los dos huecos esféricos nos producía ahí la circunferencia, que ya vimos cómo se calculaba en el otro dibujo, la longitud, que genera aquí una elipse. Entonces marcamos ahí una elipse que queda en el interior de esa figura. Bueno, tenemos entonces esa vista que, como podemos observar, es idéntica a esta que tenemos aquí, ya que en realidad la disposición del prisma del cubo es exactamente igual y por eso es idéntica. Vamos por último a hacer otro cambio de plano. Nos fijamos aquí, cogimos esta distancia. En realidad ahora, como esta pieza está separada aquí, quiere decir que si coloco la pieza aquí, está a esta altura. Por tanto, esta altura es la que realmente, o sea, esta altura es la que hay que poner aquí. Eso quiere decir que efectivamente la línea de tierra vendría por aquí. Entonces, esta es la línea de tierra y no esta. En el cambio de plano es fácil olvidarse siempre de este detalle. ¿Y por qué? Porque en realidad la pieza está separada de este plano. En el momento en que la pieza la colocamos aquí para hacer esta vista, pues la altura, esto que era el alejamiento, ahora es la cota. Entonces proyectamos la cota y ahora aparece aquí. Bueno, si ahora la proyectáramos, por ejemplo, según esta dirección, como si fuera esta la planta y el alzado, y ahora necesitamos el perfil. Entonces proyectamos, y ahora simplemente cogemos esta distancia, ahora sí que cogemos esta. Antes íbamos a coger esta porque iba a ser la separación, pero ahora es esta, porque en realidad la pieza ahora la colocamos aquí y está a esta altura. Ahora esto que es el alejamiento pasa a ser aquí la cota. Entonces sobre esta dirección es donde colocamos la pieza. Eso quiere decir que el prisma lo colocaremos aquí. Bien, bueno, y tenemos también el cuadrado orientado de manera que nos sale aquí así. O sea que en realidad la longitud de vértice a vértice en diagonal del cuadrado es esta longitud. Bueno, esta línea va a ser real. Tenemos aquí el arco y tenemos aquí el otro arco, con lo cual la pieza ya está completa exteriormente, pero otra vez lo mismo. Hacemos centro aquí y también centro aquí y cogemos esta distancia y es la que nos va a servir para hacer el arco elíptico, el arco de la esfera. Entonces simplemente esa misma distancia hago centro y lo mismo de este lado, o sea, cojo esa distancia que es en realidad la esfera y hasta que me corte aquí detrás. Vendrá por aquí. Eso quiere decir que la línea pasa por el centro y viene, por ejemplo, hasta aquí. Y al llegar aquí ya es esférico esto. Y lo mismo aquí y aquí. O sea que a partir de aquí pues tenemos ahí la curvatura esférica. Bueno, pues esa línea, junto con estas de aquí, son las que realmente existen. Esto viene por aquí, por el contorno hasta aquí, igual que esto va hasta allá. Bueno, pues decíamos, este es el radio de la esfera. Y también haremos lo mismo, también con ese radio aquí. Ese mismo radio para este lado. La intersección de esas dos circunferencias nos genera aquí exactamente el eje menor de la elipse, que es este. Mientras que el eje mayor ya lo vimos antes, es coincidente
coincidente con esta circunferencia. Y sabemos exactamente cuál es, porque esta vista que tenemos aquí es exactamente la misma que tenemos aquí, o sea, son las mismas. O sea, vemos que esto es esta misma figura, lo que pasa que aquí el eje está vertical, mientras que aquí está oblicuo. Bueno, pues esa sería una pieza que en principio la forma geométrica de construirla es muy sencilla, que es simplemente practicar un hueco esférico de 1/8 de la esfera y aquí otro, y luego determinar la intersección de ambas, que es ese hueco. Pero a la hora de dibujar las vistas se puede complicar bastante, como acabamos de ver. Bueno, pues eso sería todo. No hay que olvidar que la distancia esta que cogimos, esta distancia, iba a ser todo esto, pero al final la línea de tierra pasó a estar aquí, pues es en realidad la distancia esta que aparece aquí. Porque la figura en principio estaba a esta altura, a esta separación, ahora es la altura, se proyecta según esa altura, y ahora estando aquí a esta altura, la figura a partir de este punto, pues tenemos también que tiene esta separación. Bueno, pues esa separación es la que en realidad es esta longitud que se va a proyectar aquí y que batimos, por eso sale aquí. Bueno, pues esta sería la siguiente línea de tierra, la tercera línea de tierra. Bueno, ese sería entonces el ejercicio al completo.